Dios les bendiga. El Ministerio de Restauración, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, quiere compartir en esta hora la palabra de Dios y la encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, el verso número 4. La palabra de Dios nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Vamos a hablar acerca del engaño. El engaño es una de las armas que más resultados le ha dado a Satanás a través de toda su historia. Pero primero es necesario que entendamos qué es engaño. La palabra engaño quiere decir, es la acción y es el efecto de engañar e inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es, o dar a la mentira apariencia de verdad. Es producir una ilusión. Por lo tanto, desde ese punto de vista y bajo ese contenido y ese significado, el engaño tiene como propósito desviar al hombre de la verdad. Y el engaño lo vemos registrado desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Recordemos que en el libro del Génesis capítulo 3, Satanás, utilizando el argumento, la mentira, el engaño, pudo convencer a Eva de que lo que Dios les había dicho inicialmente no era verdad. Para sorpresa de Eva, cuando ella reaccionó, era demasiado tarde. Pero no solamente Eva. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres que fueron engañados por el enemigo. Me llama mucho la atención que en el libro de Josué, el capítulo 9, en el verso número 14, la Biblia nos enseña que cuando Josué estaba conquistando Canaán, ellos iban conquistando todas las ciudades alrededor porque esa era la promesa que Dios les había dado. Sin embargo, la Biblia habla de una nación llamada los Gabaonitas. Estos Gabaonitas, cuando se dieron cuenta de que Josué iba conquistando y que Dios les estaba entregando el territorio a ellos, cumpliendo la promesa que le había dado primero a Abraham, luego a Isaac, a Jacob, y se le había dado a Moisés, Dios, dando cumplimiento a esa palabra, entonces le estaba entregando las tierras prometidas a través de Josué a Israel. Pero los Gabaonitas, al sentir temor y queriendo no ser invadidos por los israelitas, se ingeniaron una buena estrategia. Y la Biblia dice que ellos tomaron enseres de lo más viejo y se pusieron ropas andrajosas. Y cuando llegaron a Josué, le hicieron creer que venían de tierras muy lejanas, cuando la verdad era que eran vecinos de ellos. ¿Por qué fue engañado Josué? La Biblia registra que en el versículo número 14 del capítulo 9 de Josué, que el error de Josué estuvo en no consultar a Dios. Uno de los propósitos por los cuales el hombre y el cristiano ante todo expresan el engaño es porque no consultamos a Dios. El no consultar a Dios es un error grande y hace parte del engaño de Satanás. Satanás quiere hacernos creer que nosotros no las sabemos todas. Quiere hacernos creer que cualquier conocimiento intelectual que ya tengamos nos es necesario para salirnos con las nuestras. Pero qué equivocados estamos, porque la Biblia dice que Dios es el que revela lo que en secreto hacen nuestros adversarios.
Y viene también a mi mente el caso que encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 14, donde un profeta de Dios, un hombre llamado Ahías, este hombre había sido fiel a Dios durante toda su vida, y este hombre ya había envejecido, había entrado en años, y era un hombre que no solamente era viejo, era un hombre que era ciego. Pero a pesar de su edad avanzada y de su capacidad limitada de visión, era un hombre que tenía comunión con Dios. Y me llama mucho la atención porque cuando Jeroboam quiere engañar a este hombre de Dios, le dice a su esposa que se disfrace y que vaya a consultar al profeta acerca de un hijo que ellos tenían que estaba enfermo. Y qué sorpresa para esta mujer, porque cuando ella va a visitar al profeta Ahías, Dios ya le había revelado al profeta que la mujer de Jeroboam vendría a él disfrazada. Y aunque el rey y su esposa quisieron engañar al profeta Ahías, se llevaron la gran sorpresa de que ya Dios le había revelado al profeta el engaño del cual querían hacer con él. Es muy importante entonces entender que el engaño se va a dar primero por no obedecer la voz de Dios, por no poner cuidado a la palabra de Dios, lo que está escrito. En segundo lugar, por dejarnos llevar de nuestras emociones, de nuestro intelecto, aún de nuestro mismo corazón. La palabra de Dios dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9, que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? La Biblia dice, yo Jehová, que pruebo el corazón del hombre. Entonces, por esta causa es que viene el engaño. Pero también hemos mirado en la misma palabra de Dios que cuando hay comunión con Dios, jamás seremos engañados. La primer señal que hay acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo es el engaño. Si nosotros miramos bien el capítulo 24 de San Mateo, nos damos cuenta que la introducción de este mensaje y la primer señal que hay de la venida de nuestro Señor Jesucristo es el engaño. Por eso el Señor dice, mirad que nadie os engañe. Y es más, la palabra de Dios dice que tan difícil serán estos tiempos que muchos, aun siendo escogidos, serán engañados. También viene a mi mente el por qué a veces el hombre es engañado. Todos hemos escuchado en algún momento la famosa historia de Troya. La ciudad de Troya estuvo en guerra con los griegos por más de 9 años. Y la historia nos enseña que los griegos nunca pudieron penetrar las murallas de la ciudad de Troya, porque eran ciudades amuralladas. Era una ciudad que estaba a la orilla del mar, por lo tanto era una fortaleza impenetrable. Pero la historia nos dice que el rey griego empezó a buscar, a consultar de qué manera podrían ellos penetrar a Troya. Y dice la misma leyenda que uno de los oráculos le dijo al rey Melenao que él le iba a enseñar cómo podrían llegar a tomarse en la ciudad de Troya. Este oráculo salió al campo y observando un halcón que cazaba una paloma, le llamó la atención porque la paloma, huyendo del halcón, se ocultó en una cueva. Mientras la paloma tenía al frente al halcón, la paloma no salía. Entonces el halcón astutamente fingió que se había retirado. Luego la paloma, al volver a mirar y darse cuenta que el halcón ya no estaba, salió de su escondite. Pero para desgracia de ella, cuando ella pensó que el halcón se había ido, el halcón, que en realidad no se había ido, sino que había dado la apariencia de alejarse, llegó
y la pudo cazar. Con esta enseñanza entonces el oráculo viene al rey Melenado y le dice que hicieran una estrategia para poder llegar a Troya. ¿Y cuál era la estrategia? Rodear la ciudad como siempre se acostumbraba, y en un momento determinado, cuando los troyanos veían las tropas de los griegos, automáticamente entraban en alerta. Pero luego ellos entonces hacen un aparente retiro, y en horas de la noche una parte de los griegos vuelve nuevamente a la playa cuando ya no los esperaban, y es donde dan inicio al tal famoso caballo de Troya. Es un caballo de madera. En el interior de ese caballo se esconden los mejores guerreros de los griegos. Al otro día, al amanecer, lo primero que los troyanos hacen es que dan vista al mar, y al darse en cuenta que ya los griegos se han retirado, pero ven el caballo, que entre otras cosas le llama la atención, porque los caballos eran como un símbolo muy importante para los troyanos. Entonces decidieron entrar el famoso caballo de Troya a la ciudad. Como esto era ya un complot de los griegos, nos dice la leyenda que cuando ya ellos introducen el caballo adentro, los griegos se dan nuevamente a acercarse a las costas, y cuando los griegos que están dentro del caballo llega la noche, ellos salen de su famoso caballo, abren las puertas de Troya, ya los griegos los tenían invadidos, entraron, y así fue como cayó la ciudad de Troya. ¿Qué ejemplo podemos encontrar en esto? El enemigo de nuestras almas a veces finge haberse retirado. A veces el enemigo nos quiere hacer creer que ya nosotros no vamos a sucumbir en esta batalla. Que tal vez ya nosotros, por los muchos años de vida cristiana, o por las muchas experiencias, o que tal vez por la gracia y la misericordia de Dios hemos recibido de parte de Dios un ministerio, dones especiales, talentos, somos instrumentos en las manos de Dios, somos personas de oración, de ayuno, de estudio bíblico, etc. Creemos que somos infalibles a los ataques de nuestro adversario. O lo más triste es que creemos que Él ya no está interesado en nosotros. La palabra de Dios dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11, que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. El enemigo de nuestras almas está siempre al acecho. También recordemos lo dicho por el apóstol Santiago, allá en el capítulo 5, versículo 8, donde dice que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El engaño ha sido, es y será una de las armas más eficaces que el enemigo ha utilizado, está utilizando y utilizará contra la humanidad para desviarnos del propósito de Dios. El propósito de Dios es que seamos salvos. El propósito de Dios es que Él no quiere que nadie se pierda. El propósito de Dios es que seamos bendecidos. El propósito de Dios es que tengamos vida eterna y que terminemos este camino en victoria. Así que tengamos muy presente lo que Jesús ha dicho: mirad que nadie os engañe. Pero también es importante mirar cómo en estos tiempos del fin los falsos profetas han venido surgiendo cada día más y más. Todo a través del engaño. Nuevas revelaciones, nuevos ministerios, nuevas profecías, etc. Y cuando no hay un conocimiento de la palabra de Dios, la gente es presa fácil del engaño. ¿Por qué causa? Porque ya no estamos tan interesados en lo que dice Dios, sino en lo que dice el profeta fulano. No, nosotros debemos tener en claro que la palabra de Dios es viva y eficaz.
Y que, como dice el libro del profeta Isaías, séquese la flor, marchítese la hierba, mas la palabra de nuestro Dios permanezca para siempre. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estos tiempos son difíciles. La iglesia primitiva, el enemigo la atacó, la asedió, se dio cuenta que perseguir cristianos, matarlos, encarcelarlos, exhibirlos públicamente en el circo de la arena romana, eso no le daba resultado, porque por cada cristiano que moría, cientos se convertían al Señor. Y entonces el enemigo se inventó otra estrategia. Eso lo encontramos también en la historia y más concretamente en el tiempo de los emperadores, cuando el emperador Constantino, fingiéndose convertir al cristianismo bajo una supuesta visión que tuvo en el cielo y viendo una imagen de una cruz y un signo que decía, con este signo vencerás, entre comillas, decidió aceptar a Cristo e instituyó el cristianismo como iglesia oficial del imperio y cesaron las persecuciones. ¿Pero qué pasó? Sencillamente fue una estrategia de engaño, porque lo que los cristianos consideraban que había sido una victoria de que el emperador se hubiera convertido, resultó siendo una estrategia de engaño del enemigo. En el día de hoy sucede lo mismo. En el día de hoy muchas personas de la farándula, de la política, etcétera, se convierten a Cristo entre comillas. Y muchos cristianos se jactan diciendo, fulano se convirtió, cuando los frutos que dan son frutos y actitudes de hombres perversos, de hombres que no buscan más que sus intereses personales, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo podremos nosotros entender que hoy en día creyentes que dicen ser creyentes, artistas que solamente buscan farándula, compiten por premios Grammy, que se exhiben, les tienden alfombras, tapetes rojos, que se exhiben como grandes estrellas, qué lejos están de la realidad de lo que dijo Jesús? Jesús dijo, si el mundo me ha aborrecido a mí, sabed que a vosotros también os aborrecerá. Si del árbol verde han hecho esto, ¿qué no harán con el árbol caído? Nosotros no podemos caer en el engaño. Nosotros no debemos dejarnos de engañar. El cristiano que realmente vive para Dios tendrá como enemigo al diablo, al mundo y a los placeres mundanales de esta tierra. Quiero decirles que esa palabra que Jesús ha dado, mirad que nadie os engañe, debemos tenerla muy presente. No nos confundamos. La vida cristiana es una vida totalmente diferente a lo que la gente quiere enseñar hoy, a lo que los falsos apóstoles quieren enseñar hoy, a lo que los falsos profetas, mercaderes de la fe, quieren venderle hoy a la humanidad. La vida cristiana está ligada a Cristo. La vida cristiana está ligada a los preceptos de Dios. Y los preceptos de Dios no son negociables con nada. La palabra de Dios no es el producto de una mente humana. Cuando Dios dio el decálogo de su ley, Él nunca le preguntó a sus siervos si estaban de acuerdo con lo que Él iba a manifestar. Él simplemente dijo, escribe, escribe. Dios nunca nos pidió consentimiento a los hombres y nunca nos preguntó si estábamos de acuerdo o no con su ley. Él solamente la decretó y la dejó establecida para que todos los que voluntariamente le queramos recibir, vivamos conforme a su palabra. Son tiempos difíciles. Son tiempos muy peligrosos para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Son tiempos difíciles para los siervos de Dios, porque también hoy tenemos que tener claro nosotros, predicadores del Evangelio, nosotros no podemos dejarnos engañar.
No podemos vender el mensaje que Dios nos ha dado a predicar, porque a veces somos engañados por falsas apariencias. Tengamos presente este texto que Jesús dice: mirad que nadie os engañe. Son tiempos muy difíciles, pero también la palabra de Dios nos enseña que si nosotros nos agarramos de la mano de Dios, nada ni nadie nos podrá arrebatar de sus manos. El Señor dice en su palabra: lo que está en mis manos, nadie lo arrebatará. Podemos tener la seguridad que agarrados de la mano de Dios, Dios nunca nos va a dejar engañados. Quiero terminar esta reflexión trayendo a colación lo que en el capítulo 18 del libro del Génesis, verso 19, Dios decide con Abraham. Dios había determinado destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra a causa de la maldad. Sin embargo, Dios dice: encubriré yo a Abraham lo que he de hacer, sabiendo que él mandará acerca de sí a sus hijos que guarden el camino de Dios. Dios jamás nos dejará engañar. Dios jamás dejará que los que le buscamos de corazón, que los que queremos agradarle, seamos engañados. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que el enemigo nunca los pudo engañar. Qué triste es cuando nosotros nos desviamos de la palabra de Dios y nos convertimos en presa fácil del enemigo. Así que, amado hermano, amigo, mirad que nadie os engañe. Dios te bendiga y Dios te guarde.